Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia. Esto es una nueva mesa redonda, un nuevo debate que vamos a compartir para hablar, de los diferentes caminos hacia el despertar. Mi nombre es Laura y voy a ser la moderadora en esta charla de hoy. Empiezo presentando a todos los participantes que nos van a acompañar, comenzando por Anthony Paris. Él es biólogo, terapeuta, divulgador científico, formador y escritor. Acompaña en procesos de crecimiento personal, es creador de un programa de formación propio y también autor de 2 libros. Pues vamos a recibirle. Hola Antoni, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, encantados, Antoni, de que te hayas sumado a este proyecto, a esta mesa de Caminos al Despertar. Aquí estamos todos ya preparados para seguir conociendo a nuestros integrantes. Norberto Salinas, él es abogado, escritor y máster en filosofía de las ciencias. Vamos a presentarle en pantalla grande. Hola, Norberto, un placer. Igualmente, para mí es un honor estar compartiendo esta mesa de discusión con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, pues continúo con nuestra tercera integrante de hoy. Estoy hablando de Isis Kiara, que es coach ontológico profesional, especialista en registros akáshicos, Reiki Usui, péndulo hebreo y cruz egipcia Ankh. Es además mujer cristina y sanadora y canalizadora. Voy a pediros por ahí, por favor, que los micrófonos, cuando no estéis hablando, estén muteados porque se cuela el sonido. Así que os agradezco a todos y presentamos a Isis, como estaba diciendo la Bella. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, buenas noches. Laura, es un placer. Gracias a Mindalia Televisión por este espacio y gracias a todos. Gracias, Isi, por acompañarnos. Y por último, pero no por ello menos importante, recibimos a Charo Martínez. Charo es profesora de yoga y kinesióloga, además de creadora de un método propio. Pues recibimos a Charo aquí como nuestra última participante que se suma al debate. Hola, Bella, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ello. Pues vamos a por ello. Yo quiero también aprovechar para saludar a toda la gente que se está conectando desde diferentes puntos del mundo, que nos saluda ya desde el chat en directo. Quiero recordar que ahí vais a poder hacer vuestras preguntas a cada uno de nuestros especialistas o si queréis una pregunta general. Por el momento y para comenzar vamos a romper el hielo hablando de la visión del despertar, el despertar de la consciencia y el proceso que conlleva hacia ello. Voy a comenzar en este caso con Isis, así que vamos contigo, Isis, a ver tu visión particular de la espiritualidad. Bueno, ante todo, primero, buenas noches a todos, como he comentado antes. Bueno, yo voy a ser directa, voy a ser muy directa. Yo lo que voy a decir es que el ser humano no se conoce y si no se conoce no puede conocer a otros y menos el mundo que le rodea. Falta ese equilibrio, ¿vale? Vive en el mundo de la materia, en el mundo terrenal, con lo que ve, con lo que siente, con lo que percibe, el mundo de los sentidos, pero está el mundo espiritual que nos conecta con la mente superior, con la conciencia superior. Estamos en el plano terrenal con la mente inferior y solamente vemos una percepción de la realidad y no nos permite ver más allá, tener una visión mucho más amplia porque nos falta la parte espiritual, ¿vale? Está el mundo del Atzilut, el de la divinidad, Dios, que nos permite acceder a ese mundo superior y es así. Por lo tanto, falta ese equilibrio, falta esa dualidad. La Tierra tiene una dualidad, nosotros somos duales, tenemos nuestra parte femenina, masculina, tenemos nuestro hemisferio izquierdo, derecho, y también hay una conciencia y superior, hay una
hay unas leyes universales y cósmicas que nos permiten tomar este conocimiento de lo que realmente podemos ir a ese camino. Por lo tanto, es eso. Y luego, pues, podemos acceder a mucha más información. Si yo me conozco, puedo conocer a los otros y puedo tener una percepción y una visión mucho más amplia. Hay muchas más realidades y mundos paralelos al nuestro que desconocemos. Solo vemos una sola percepción de la realidad cuando pueden haber muchas más. Hay muchas más conciencias, muchas más realidades de las que podemos simplemente ver. Están los elementos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que es ese fuego interno que aviva dentro de nosotros, que podemos llevar esas sombras, esa oscuridad hacia la luz, porque tenemos, pues bueno, lo que es la parte terrenal y espiritual, tiene que haber ese equilibrio, porque tenemos nuestro fuego, nuestras aguas internas, que las podemos avivar o las podemos calmar, pero tenemos esa conciencia que podemos abarcar mucho más de lo que vemos. Bueno, Isis, muchísimas gracias. Estas charlas son especiales precisamente porque cada uno va a aportar su granito de arena para nutrir desde su propia visión, ¿no? Cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo ha experimentado y cómo se ha desarrollado como profesional a este punto, en este ámbito. Vamos a continuar con Antoni. Antoni, yo te voy a pasar la palabra para que continuemos en la sintonía que respondía Isis sobre esta visión del camino hacia la espiritualidad, hacia el despertar de la conciencia. Bueno, gracias Laura otra vez y un placer compartir este espacio con el resto de personas que están en la mesa, precisamente porque el despertar o cualquier aspecto de la realidad tiene una visión transversal, transdisciplinar, y aquí hay 4 personas que representan seguramente universos muy distintos, pero que todos seguramente enfocamos la misma cosa desde esa perspectiva distinta, ¿no? A mí que me gusta mucho trabajar con las palabras, incluso tengo algún taller en el cual me gusta profundizar en el sentido del vocabulario y de cómo utilizamos las palabras, porque tienen un sentido más profundo de lo que muchas veces nos parece. Para mí es importante, en primer lugar, entender qué significa la palabra despertar, ¿no? Y si estamos hablando de despertar es porque seguramente hay un estado de sueño implícito, ¿eh? Y ese estado de sueño implícito, desde una perspectiva, desde una visión de crecimiento personal, pues seguramente sería estar fijado a una determinada realidad, ¿no? A una determinada visión de las cosas. Ese estado de sueño es ver la realidad de una determinada manera. En física cuántica sería lo que se diría estar colapsado en una determinada realidad, ¿no? En un determinado momento hemos, por nuestras creencias, forma de pensar, nuestras herencias, fidelidades, etcétera, nos hemos anclado en una perspectiva de la realidad, en una visión de la realidad, la hemos anclado en nosotros. Y entonces eso se ha convertido en ese estado de sueño, seguramente, en el que vivimos, ¿no? Por lo tanto, despertar para mí sería darnos cuenta, conectar con esa esencia, conectar con la consciencia, conectar con nuestra consciencia en ese momento en el que estamos viviendo, y entender que está formada esa visión de la realidad por toda una serie de elementos, de variables, como las que he comentado ahora, de creencias, fidelidades o prejuicios, ideas preconcebidas, y que seguramente el despertar será salir de ese estado de sueño, será salir de ese estado de consciencia, la que nos corresponde en un momento determinado, para hacer un salto cuántico, colapsar una nueva realidad, por así decirlo, y entonces despertar a otro estado. Seguramente nos mantendremos en el sueño constantemente, ¿no? Y esos caminos del despertar serán caminos que iremos construyendo para ir despertando a nuevas conciencias, en la que caeremos en un estado transitorio durante un tiempo determinado para despertar a otro estado de conciencia a la vez que seamos capaces de ir abriendo nuestra perspectiva a nuevas realidades, ¿no? Y no solo las queramos individualmente, sino que coincidimos también muchas veces los grandes colectivos, incluso la humanidad en su conjunto, puede tener estados de somnolencia o estados de sueño, y seguramente ese despertar individual también se une con el despertar colectivo de manera que se va retroalimentando. Por lo tanto, para mí la esencia de todo ello es entender que el despertar seguramente es
salir de un determinado estado de consciencia, siempre estamos en un determinado estado y en la medida en que nos abrimos a esas nuevas realidades, entendemos toda la información que nos da la realidad y la vida para hacernos realizar esos saltos cuánticos, a partir de ahí es cuando vamos construyendo esos caminos del despertar que nos llevan a donde cada uno tenga que ser, ¿no? Es evidente que hay tantos despertares como seres humanos. Cada ser tenemos nuestro bagaje de todo lo que comentábamos antes y, por lo tanto, nuestro despertar es único e intransferible. En la medida en que seamos capaces de abrir los ojos a esas nuevas realidades y colapsar nuevas realidades, pues estaremos despertando y cada uno pues, en su proceso particular. Sí, es un poco como el concepto de evolución personal, ¿no? Cada uno en su propio proceso, pero bueno, yo creo que quedó clarísimo, Antònic, y muchísimas gracias por tu visión. Vamos a continuar, ahí estoy devolviendo el sonido a todos los participantes y voy ahora con Charo. Charo Martínez, ella es profesora de yoga y experta en kinesiología. ¿Cómo lo ves tú, Charo? ¿Cuál es tu visión? Bueno, pues un poco como mis compañeros. Creo que cada uno tiene su nivel de dormir o de despertar. Cada persona encuentra formas de despertar, pero bueno, yo pienso que al final lo que venimos, o lo que es el despertar es aprender a amarnos y estar infinitamente, ¿no? Sin tener un ápice de miedos, de dudas, de todas las emociones que nos hacen, o estados emocionales, mentales, o como quieras llamarlo, que nos hacen pues estar dormidos y no ver la realidad que al final nos rodea, ¿no? Y bueno, cada uno, como bien han dicho, tenemos nuestros procesos y nuestra forma de despertar y que, bueno, cada uno suma, ¿no? El colectivo también nos cala en nuestro campo de luz y nos hace que nos cueste más despertar, y mientras más personas despiertas hayan o seamos, creo que más personas despertarán por el nivel de vibración. Pero bueno, al final lo que yo creo que es el despertar es encontrar la forma de amarnos sin condiciones y de amarnos, bueno, si eres capaz de amarte a ti mismo, creo que eres capaz de amar a todo lo que existe, sea como sea. Eso es, bajo mi punto de vista, el despertar. Llegar a ser capaz de amar. Gracias, Charo, muchísimas gracias. Me gusta que lleguemos al punto también del amor propio para desarrollar el amor en los demás. Creo que es un punto muy importante y que seguro que también vamos a darle a lo largo de la charla más desarrollo. Vamos con Norberto, bueno, el último en exponer esta parte, esta visión del despertar, Norberto, pero igual de interesante. Vamos con ello. Básicamente, un místico caucasiano llamado Gurdjieff, que vivió hasta mediados del siglo pasado, él estableció 4 caminos para el despertar. El más básico, el del fakir, que era el del cuerpo, el del religioso, que era el de la emoción y el éxtasis, el del yogi, que era el camino de la mente, y su propio camino, que era el 4º camino, que era el camino de la voluntad. Porque según Gurdjieff no se podía llegar a despertar sin un tremendo esfuerzo. Él le llamaba los superesfuerzos. Y como decía, el cielo se toma por asalto, es decir, se requiere una férrea disciplina y una férrea voluntad para poder lograr un despertar. Por esa razón, siguiendo a Gurdjieff, yo le puse a la neurometafísica en su parte práctica de aprendizaje el 5º camino o camino de la percepción. ¿Por qué la percepción y por qué ahora? Gurdjieff mismo nos decía que cada escuela mística tiene su época. Y esta es la época de la percepción, porque la neurociencia a partir de 1980 hizo tantos descubrimientos que por eso yo le puse neurometafísica, porque es una metafísica de la neurociencia. Y entre ellos unos descubrimientos, o más bien confirmó,
algo que muchos sabíamos, como que afuera no sabemos qué hay. Nuestro cerebro toma ciertos estímulos desconocidos, los decodifica y dentro de cada cabeza, dentro de cada cerebro, genera la realidad que nosotros experimentamos. Esto tiene muchísimas consecuencias que los neurocientíficos no pasan allá, porque siempre me han dicho, eso es tema de la filosofía, yo ahí no me meto. Tiene muchas consecuencias. Piensen en esto. Si es cierto, como dice la neurociencia, que la realidad que tú conoces solamente existe dentro de tu cabeza, significa que el mundo no es objetivo ni es único. Hay tantos universos personales como personas hayan. O sea, en este minuto en el planeta hay 8.000 millones de universos personales. Y tiene una segunda característica. Como está encerrado a perpetuidad en tu cráneo, tú no puedes salir y nadie puede entrar. La única forma como yo puedo comunicarme con los demás es mediante el lenguaje. De ahí la importancia del lenguaje humano, porque es la única herramienta con que yo puedo conocer un poquito de los universos personales de otras personas. También tiene otra consecuencia seriosa. Si el universo existe solo dentro de mi cabeza, significa que yo estoy solo. Solo a perpetuidad. Y además soy el único ser consciente en mi propio universo. Como en los sueños. Si yo te pregunto quién es el único consciente en tus sueños, tú me vas a decir yo, el soñante. Y los demás son como figuras que, claro, representan personales a los cuales tú no tienes acceso. Entender esto es fundamental, porque resulta que toda nuestra historia, nuestra filosofía, en gran parte nuestra filosofía, nuestra mística, nuestras religiones, nuestra ciencia, se ha hecho bajo el falso paradigma de que todos nosotros estamos en un universo físico por el cual nos desplazamos, chocamos, que somos de carne y hueso, pero que adentro tenemos un cerebro que es una mente, que no sabemos cómo esa mente que no es material interactúa con este cuerpo material, y en base a eso hemos construido todas nuestras explicaciones erradas. Es decir, si nosotros no sabemos qué es lo que percibimos, no podemos emprender ningún camino que sea seguro, porque en alguna parte nos va a conducir a algún error. Entonces, desde ese punto de vista, yo hago el trabajo más tonto como maestro. Lo único que hago es decirte lo y tratar de sacarte esa hipnosis social de pensar que el universo es común. El universo es personal. Y al ser personal y estar dentro de la cabeza, no es físico, es mental. Por lo tanto, en tu universo hay cosas propiamente mentales como los recuerdos, la imaginación y los sueños, y hay cosas que le llamaríamos mentalmente físicas, como los cerros, los árboles, los perros, las mesas, las sillas, etcétera, etcétera. Entonces, mi trabajo es lograr, y no es fácil, porque a la gente no le agrada saber que están solos, que no tiene eso, no tiene remedio, y sobre todo saber que son uno con su universo personal y no tienen ninguna posibilidad de acceso a aquello vasto y desconocido que origina estos universos personales dentro de su fuero interno. Eso es lo que les puedo decir. Gracias, Norberto. Te recibimos a nivel de voz perfectamente, pero en la imagen te vemos medio pixelado. Te voy a pedir ahí a ver si podemos hacer un ajustito mientras tanto. Y vamos a continuar con el debate. Bueno, hemos hablado de evolución, hemos hablado de amor propio, hemos hablado de creencias, hemos hablado de nuevos paradigmas y cada uno, pues evidentemente, lo va a enfocar, ¿no? Desde su propio territorio. ¿Cuál creéis que es la parte común que comparte la espiritualidad? Empiezo, por ejemplo, con Anthony. ¿Laura? Sí, Anthony, cuando tú quieras. Sí, no, te decía si podías repetir la pregunta, por favor, no la he oído bien. Sí, comentaba que tenemos muchas partes diferentes, ¿no? Muchos puntos de vista diferentes sobre la espiritualidad, que es un único concepto. ¿Cuál creéis que es el punto común, digamos, el gatillo de salida, ¿no? De la espiritualidad que comparten todos? Quizá como decía antes, y siguiendo con el tema del vocabulario,
quizá para mí hay que desmitificar un poco tanto el concepto de crecimiento personal como de espiritualidad, ¿no? Y entender que forma parte de un proceso personal en el cual integrado dentro del colectivo humano y que, por lo tanto, esa espiritualidad forma parte en esencia vendría a ser en esencia un camino, un proceso que sigue cada individuo, teniendo en cuenta que está en una matriz más amplia de energía, ¿no? Ahí sí que me parece muy interesante la reflexión que hace Norberto. Yo quizá no hablaría tanto de esos aspectos más tanto individuales o de soledad. Para mí hay más un gran campo de energía en el cual hay toda una serie de fluctuaciones energéticas que somos también cada uno de nosotros como individuos y, por lo tanto, en ese proceso de transición, de evolución hacia eso que llamamos espiritualidad y que podríamos hablar largamente de ello, pues seguramente tenemos que entender hasta qué punto nosotros formamos parte de esa gran matriz global, universal, holográfica, ¿no? Perfecto, entonces voy a pasar con Isis en este caso. Isis, te doy la palabra a ti para que podamos compartir. Y yo quiero saber, Isis, en este caso, ¿tú qué opinas sobre esa energía? Somos materia, somos energía, la materia se destruye, se crea, se reencarna. Cuéntame. Para empezar, somos energía. La materia, pues sí, se destruye y se crea. Tenemos una amplia visión de lo que son las energías. Pueden haber, no sé, diferentes tipos de pensamientos, pero todos llevan a lo mismo. Yo pienso que a mayor vibración, mayor energía tenemos todos. Pues devuelvo la palabra a Norberto. En esta ocasión, Norberto, hablamos de energía. Sí, Norberto, ahí no te recibimos, no te escuchamos ahora mismo. Cuando en filosofía de la ciencia nosotros veíamos filosofía de la física, discutíamos mucho sobre la energía, porque la energía realmente, por muy sorprendente que sea, nadie sabe lo que es, ni los físicos lo saben. Vemos sus manifestaciones, la energía calórica, la energía lumínica, pero nadie sabe lo que realmente es. Y es una caja negra que tiene la física. Entonces, en el fondo, cuando uno habla con respecto a la energía, hay que ser cuidadoso porque estamos hablando de algo que en el fondo desconocemos. Y en realidad, un poco siguiendo tu primera pregunta, en cuanto a qué es lo común, yo creo que lo común es la inquietud. Es decir, como bien decía un filósofo, la espiritualidad realmente consiste en la capacidad de asombro que uno no pierde durante la vida respecto a los misterios del cosmos. Y eso es lo que nos unificaría, yo pienso, aquí a los cuatro, independiente que cada cual tiene diferentes énfasis en respecto de qué es lo que es lo más relevante. Como en el caso mío, lo más relevante, primero, antes que ninguna otra cosa, es percibir correctamente, y de ahí me vuelvo a hacer todas las preguntas que me he hecho durante la vida. Eso. Pues finalizamos entonces con la visión de Charo en este sentido. Charo, tú que trabajas precisamente desde un punto de vista a nivel corporal, ¿no? En este caso yo creo que podemos hablar muy bien de energía y del punto común, ¿no?, que pueda tener el crecimiento personal, espiritual a este nivel. Pues sí, trabajo precisamente con las esencias vibracionales, que son energías, son para liberar la energía que nos está dañando físicamente, pero que al final todo es energía. Aunque seamos físicamente, los veamos físicamente, todos son átomos en movimiento. Entonces, mi visión es que pues hay que liberar la energía que nos daña para poder llegar a tener un nivel cada vez mejor de espiritualidad, como lo quieras llamar, nivel de conciencia, o de ver mejor, o como he dicho antes,
con más amor las cosas, que al final es lo que, bajo mi punto de vista, es la espiritualidad, ¿no? Y creo que todos somos uno y que todos sumamos en el colectivo, y que para sanarnos también tiene que sanar el colectivo. Cada persona, poco a poco, ir sanando. Esa es mi visión de la energía. Perfecto, gracias, Charo. Y bueno, aquí me quedo en voz en off para teneros a vosotros 4 en pantalla, porque vamos a comenzar con algunas de las preguntas que nos llegan a través del chat. Lanzo la primera, la voy a colocar aquí delante. Nos escribe desde México Manola Medina. Y nos dice, ¿el recordar vidas pasadas es un despertar, es un fallo? ¿Ustedes qué opinan? A partir de aquí me gustaría que vosotros también podáis interactuar entre vosotros, compartiendo, o todo lo contrario, no compartiendo algunos de los comentarios que vayan a salir en el debate. Vamos a comenzar con Norberto. Norberto, te devuelvo entonces a cámara para que podamos responder esta pregunta sobre vidas pasadas. Mira, realmente... Yo en este sentido voy a ser muy directo. Yo sé que a mucha gente puede que esto le moleste, pero la reencarnación no existe. Lo cual no significa, ojo con lo que voy a decir, que uno no pueda recordar otras vidas. Pero yo no le llamo vidas pasadas, ¿por qué? Porque resulta que a nivel del todo, esto es un concepto metafísico, el tiempo no existe. Por lo tanto, no existe el transcurso. Todo es simultáneo. Por lo tanto, cuando alguien, ya sea en un sueño, en una terapia de regresión o por un evento fortuito, ya sea con alucinógeno o lo que sea, recuerda otras vidas, lo que está recordando son sus propias vidas paralelas que se están desarrollando en este mismo momento. Entonces, por lo tanto, no es que yo sea una reencarnación como que mi alma ha ido cambiando de camisa, ¿no es cierto?, durante las épocas hasta llegar a esto, no. Porque si yo tengo una regresión donde me veo que yo era un oficial de un faraón en Egipto, ese faraón y ese oficial existen simultáneamente en este mismo minuto, porque a nivel del todo, la ilusión de tiempo desaparece. Y todos los eventos de conciencia de todas las personas, en todos sus múltiples roles, existen a la vez. Eso es lo que te podría decir. ¿Alguien que quiera responder? Reflexión sobre vidas pasadas o no vidas pasadas, para mí, como dice, parafraseando aquello de los caminos del Señor son inescrutables, los caminos del despertar también son inescrutables. Y por lo tanto, al margen de vidas pasadas o vidas presentes, de tiempos simultáneos, de tiempos que coexisten, aquí hay muchas teorías también en física y por lo tanto podríamos hablar largamente de ello. Pero en todo caso, lo importante para mí es cómo llegas a ese despertar en la manera, en este caso, como yo lo definía inicialmente, de abrirte a comprender que tu realidad es una determinada, que ves la realidad desde una determinada perspectiva y que, por lo tanto, al despertar te estás abriendo a una nueva realidad, a una transformación personal. Si viene a partir de una hipnosis regresiva en la que te das cuenta de que en vidas pasadas podías haber sido lo que fueras y que, por lo tanto, eso te abre los ojos para hacer ese salto de conciencia, pues bienvenido sea. Si es como San Pablo que cayó del caballo y se iluminó, pues también bienvenido sea. Lo importante es que estamos trabajando en este momento presente, con todas las reflexiones que puede haber sobre lo que es el presente, el pasado, el futuro, el tiempo, etcétera, pero en todo caso estamos en un momento presente y despertar en la manera que sea, abrir los ojos a una nueva realidad y darte cuenta de que puedes transformarte a ti mismo y en esa perspectiva que tienes de lo externo, que como ya sabemos y estaremos todos de acuerdo, lo externo no es otra cosa que el reflejo de lo interno, pues bienvenido sea. Por lo tanto, si es a partir de conseguir conocimiento sobre esas supuestas vidas pasadas, pues bienvenido sea. Pues bienvenidos sean todos los diferentes puntos de vista. Aquí nos decían, en el chat también está abriéndose el debate, ¿no? Nos decían que, por ejemplo, en el caso de Norberto hay gente que le parece muy controversial, otra gente está muy de acuerdo en este sentido y me gusta que esto esté sucediendo también porque nos ayuda a nutrirnos. Paso a una siguiente pregunta que además me encanta hacerla porque
no se llega a un punto común en este ámbito, que es la religión. Religión es igual a espiritualidad, espiritualidad es igual a religión, son dispares, se necesitan, una evoluciona con la otra. Para mí no son lo mismo. No quiere decir que yo tenga la verdad, pero para mí no son lo mismo. Creo que la religión es un conjunto de normas para que se crean, ¿vale? En distintas partes del mundo para, bueno, para llegar a creer en Dios o a dogmatizar a Dios, no sé muy bien cómo definirlo, pero creo que la espiritualidad está en nosotros y que no hay que cumplir ninguna regla para llegar a ser espiritual, ¿no? Y las religiones normalmente tienen muchas reglas, no las conozco todas, ¿vale? Pero bueno, ese es mi punto de vista sobre religión y espiritualidad. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Aquí, si me permites, Laura, yo sí que diría, insistiendo en lo que decía ahora Charo, cualquier religión es un compendio de dogmas, y un compendio de dogmas para pensar de una determinada manera y donde hay un intermediario que, digamos, al que le cedes tu poder para acceder a un poder superior, ¿no? Por eso todas las religiones, en el fondo, han creado también místicas. El judaísmo, de alguna manera, ha creado la cábala, el catolicismo, el gnosticismo, el sufismo, todas estas vías más espirituales y más místicas han sido la solución que han encontrado buena parte de las personas que no encontraban la respuesta en la religión para encontrar la vía directa hacia ese creador, que al final el creador no deja de ser uno mismo y por eso esa fuerza superior no deja de estar dentro de uno mismo, ¿no? Quería hacer esta aclaración con respecto también a lo que decías y enfatizar lo que ya ha comentado Charo también hace un momento. Perfecto. ¿Puedo opinar, Laura? Sí, te cedo la palabra, ¿no, Alberto? Sí, mira, la espiritualidad, como lo señalé, es no perder cuando uno es adulto y durante toda su vida esa capacidad de asombro que teníamos cuando niños. Es decir, ser capaces de ya viejos todavía asombrarnos y preguntarnos por los tremendos misterios y la maravilla y la tragedia que significa la existencia hasta cierto punto. Las personas que pueden seguir en este camino buscando respuestas son espirituales. Las religiones muchas veces dan respuestas previamente envasadas, sobre todo aquellas que se basan en dioses cruentos, ¿no es cierto? Como Yahvé, Jehová o Júpiter, etcétera, etcétera. Y hay otras que son, por decirlo así, más flexibles, más vinculadas con la naturaleza, como decía muy bien Anthony, el sufismo, como es el taoísmo sobre todo. Entonces, no necesariamente ser religioso es sinónimo de ser espiritual. Y a mi juicio la espiritualidad, a diferencia de muchas religiones que atrapan, la espiritualidad libera. Eso. Buenísimo. Voy a lanzar una preguntita más, en este caso que va llegando también desde el chat. Y se la voy a plantear a Charo porque creo que viene muy, bueno, es un comentario, pero creo que viene muy al contexto. Nos dice Anusha desde YouTube, pienso que la meditación apoya al despertar en las 4 propuestas, pues lleva al interior, a la autoobservación y por ende al autoconocimiento. Bueno, pues sí, estoy muy de acuerdo. Y sobre todo a parar nuestra mente que no para normalmente y que nos hace, pues al no parar, estar en 1000 sitios que en vez de estar en nosotros, ¿no? Y en nuestra realidad. Estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana cuando mañana realmente no existe, o en lo que pasó hace 10 años que todavía nos está dañando, o en lo que nos hizo no sé quién. Y bueno, la meditación nos hace estar aquí y ahora, que realmente es lo que tenemos, no tenemos, el futuro no existe,
y no sabemos qué va a pasar, pero nos estamos comiendo la cabeza pensando qué va a pasar mañana, qué es lo que tengo que hacer, cuando realmente no sabemos qué va a pasar mañana. Y bueno, pues la meditación sí que nos ayuda, como bien ha dicho esta chica o chico, no sé quién ha sido, bajo mi punto de vista. ¿Vale? Pues desde tu punto de vista, Charo, nos gustaría conocer cómo te proyectas tú en este camino personal, espiritual y de crecimiento hacia el mundo. Creo que tienes un curso sobre esencias, así que me gustaría también que nos contaras sobre ese proyecto, porque así también toda la gente que está resonando aquí en el chat puede tener la capacidad, ¿no?, de sumarse a tus manos y crecer también contigo. Bueno, pues el método Flor de la Vida consiste en 108 esencias vibracionales que llevan, bueno, el mismo nombre, se llaman esencias Flor de la Vida y que están especialmente diseñadas para ser testadas, ¿vale?, con kinesiología. Las esencias se pueden usar con cualquier terapia para apoyarla y para que sea más eficaz. Y bueno, nos ayuda a liberar en forma de energía, como he dicho antes, de nuestro campo de luz, pues creencias limitantes, patrones, decretos, energías densas, emociones, memorias, a restablecer los químicos y bueno, todo esto a nivel de esta vida, de otras vidas que puedes creer o no, pero que son, como yo digo, archivos que tenemos a nivel heredado y a nivel del colectivo. Y bueno, pues al hacerlo todo a la vez son muy, muy eficaces y se nota muy rápido la diferencia, ¿no?, en la sanación. Y bueno, como bien has dicho, doy charlas y formaciones sobre cómo se usan y para saber, bueno, para qué sirven especial cada una, etcétera, etcétera. Pues me gustaría recordar que la información de todos los especialistas va a estar disponible aquí debajito en la cajita de descripción, así que si ahí queréis saber y conocer un poquito más sobre ellos, tenéis los enlaces pertinentes y la especialización de cada uno de ellos. Paso a la siguiente pregunta a Antoni. Ahí te dejo, Antoni, y te la lanzo en voz en off. Nos dice desde México, Rocío Villafuerte, si debemos despertar quiere decir que estamos dormidos y entonces ¿vivimos o no? ¿Existimos o no? ¿Somos reales o no? Si no despertamos, ¿qué sucede? Bueno, ante esta pregunta, la primera respuesta sería, oye, tenemos un par de horas para hablar con calma. Echa la broma, ¿por qué esto, no? Pues porque, como antes también apuntaba Alberto, los avances en neurociencia, los avances en física cuántica en los últimos tiempos se han multiplicado, han sido exponenciales y en este momento ahí se están, desde la propia ciencia, que parecía que le tenía todo muy claro en determinados aspectos, se están interrogando mucho sobre estas cuestiones porque no todo parece ser como se pensaba hace unos años, ¿no? A principios del siglo XX, los físicos clásicos llegaron a un punto en que dijeron a sí mismos, nos parece que la física ha llegado a un punto en el que ya no tiene nada más que descubrir, por lo tanto, la física se ha acabado. Años más tarde se empezaron los descubrimientos en física cuántica y la física cuántica puso patas arriba todo lo que era la física clásica, porque desde la física clásica se decía que alguien puede estudiar la realidad sin influir de ninguna manera y viene la física cuántica y te dice que tú estás influyendo constantemente en la realidad que te rodea, tanto cuando la estudias como cuando simplemente estás viviendo. Por lo tanto, ahí se va poniendo en duda ciertos dogmas que parecían inmutables sobre el hecho de que todo es objetivo, nosotros somos seres individuales separados del resto y muchas otras cuestiones que nos han llevado hasta este momento en el cual buena parte de la ciencia más avanzada y que supera aquellos dogmatismos antiguos se están poniendo hasta las preguntas que plantea esta persona que nos habla desde México y están diciendo, pues no lo sabemos, no tenemos respuesta. Si bajamos al nivel de la energía y como decía Alberto, ¿qué es eso de la energía? Cada vez se habla más de información, algo que vibra, un universo vibrante. En este universo vibrante
qué somos nosotros dentro de ese gran campo de energía o de información o de vibración. Con lo cual, lamento no tener una respuesta clara y contundente a las preguntas de este amigo, porque realmente no existen, ¿eh? Y lo más probable es que en los próximos años todavía surjan más dudas respecto a esto y que, por lo tanto, llegue un momento en el cual nuestra propia esencia individual se llega a poner en duda y nosotros mismos no sepamos exactamente qué somos como individuos, porque seguramente somos un colectivo, somos más un colectivo que un elemento individual aislado. Como bien decías, Antoni, esto da para una parte 2 de este debate, ¿no? Y para compartir Lo he intentado hacer lo más nuevamente, ¿no? breve posible. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí volvemos a pantalla los 4 y voy a lanzar una preguntita en un segundo a Norberto, pero me gustaría, igual que he hecho con Charo, Antoni, que tú también puedas hablarnos un poco de tu especialización. Yo por aquí he visto que tienes un programa propio, que has sido también escritor, autor de 2 libros en este caso, y que generas también acompañamiento hacia las personas. Así que ahí vamos a hablar también de tu servicio al mundo, de tu disponibilidad en este camino al despertar. Pues gracias, Laura, porque en efecto es un servicio al mundo el que estamos prestando todos en el fondo. Y yo tengo una formación científica de base, pero ya desde muy pequeñito me interesaron mucho los temas metafísicos, llámale esotéricos, llámale de otras muchas disciplinas, con lo cual, digamos que he ido construyendo un paradigma, un imaginario personal, donde hay cosas muy ortodoxas o información muy ortodoxa, muy científica, y al mismo tiempo pues he ido entretejiéndolo con toda una serie de conocimientos alternativos, complementarios, más complementarios que alternativos, ¿eh? Todo conocimiento es complementario. Y por lo tanto, a partir de eso y de mucha investigación, experiencia personal y también mucho trabajo de autoconocimiento, porque yo pienso que las personas que nos dedicamos a trabajar en los otros antes o durante o mientras tanto también nos tenemos que trabajar mucho en nosotros, pues realizo procesos de acompañamiento en ese despertar espiritual por un lado, en sesiones, y por la otra mediante talleres y cursos en los cuales intento dar ese conocimiento acumulado durante muchos años, donde la ciencia por un lado, por lo otro la expansión de la consciencia, digamos así, pues profundizar en talleres de distinta índole, ¿eh? Y ese es el programa al que yo llamo de consciencia y experimentación activa, porque ahí yo le doy mucha importancia a la experiencia práctica, ¿eh? La ciencia se ha vuelto muy dogmática en lo de la evidencia científica, y habría mucho que hablar sobre ese aspecto, pero lo más importante, la principal evidencia que tenemos es la evidencia práctica, ¿eh? La evidencia empírica, y por lo tanto hay que experimentar mucho en uno mismo, hay que tener conocimientos, pero llevarlos a la práctica, experimentarlos. Y en ese proceso, pues a mí me gusta mucho, por un lado, hacerlo mediante la formación, el compartir ese conocimiento, y por la otra, en sesiones prácticas de crecimiento personal, donde, bueno, pues hay un trabajo intenso, porque abrir los ojos y despertar a nuevas realidades no es fácil, pide coraje, pide disciplina y no siempre gusta. Si algo queda patente aquí en el día de hoy, Antoni, es que precisamente desde vuestro abordaje profesional podéis ayudar a muchísimas personas y bueno, está espectacular que cada uno de vosotros tenga ese servicio al mundo, ese servicio a la comunidad de alguna forma, ¿no? Desde su perspectiva propia. Vamos con Norberto, le paso la última pregunta, nuevamente te dejo en pantalla, me quedo en voz, en off, y desde México también la pregunta de Anusha, que la chica también que nos preguntó antes, o el chico, no sabemos muy bien. Te pregunta cuál es tu opinión referente a la percepción más allá de los 5 sentidos físicos. Bueno, tenemos que entender que los sentidos físicos supuestamente son los que nos proveen de información de afuera y con eso nosotros construimos la realidad que experimentamos. Ahora, esto es relevante porque hay que entender una cosa. Más allá de los sentidos físicos, nosotros, los que hayan tenido la posibilidad de experimentar con algún tipo de planta maestra, de estas plantas madres, se da cuenta y se abre a ciertas percepciones que van más allá de lo que tú estás limitado por la vida diaria. O sea, tú vas percibiendo cosas dentro de este mundo que es interno, que es mental, vas percibiendo diferentes cosas, pero de repente te pones en situaciones en que captas otro tipo de
de señales, otro tipo de eventos. Entonces, por lo tanto, realmente la percepción no está limitada a los sentidos físicos, porque los sentidos físicos son casi como una metáfora de aquello que te proporciona lo que tú ves aquí. Pero como este es un universo interior, te pueden llegar desde afuera, de diferentes partes, otro tipo de percepciones que no tienen nada que ver con los sentidos con los cuales tú normalmente lo captas. Y esto es importante porque no olvidemos la consecuencia de saber que el universo es interno. Si el universo es interno, no es físico, es mental. Y es súper importante decir de qué están hechas las cosas entonces. De átomos, de moléculas, pero si todo eso es mente, todo está pasando dentro de mi cabeza. Es como un sueño. Yo podría decir que en un sueño, ¿de qué están hechas las cosas en los sueños? Llamémosle sustancia onírica, ¿ya? Entonces los pensamientos de un sueño son oníricos, mi cuerpo es onírico, los cerros son oníricos, los recuerdos son oníricos. ¿Y qué es lo que es esta realidad? Exactamente lo mismo. Está hecha, si lo queremos llamar así, de sustancia mental. Entonces la esencia misma de lo que nosotros estamos hechos es un principio muy básico, donde toda la mecánica de partículas se va quedando corta. Eso es lo que te podría decir. Pues estamos llegando a los minutos finales del directo, así que bueno, hay muchísimas preguntas, ahí estaréis viendo el chat. Yo voy a invitar a que toda la gente que quiera después dejar sus preguntas más tarde en comentarios, pues lo haga. Ya sabéis que el chat desaparece al momento en el que nosotros cerramos el directo, con lo cual si queréis una respuesta, pues vais a tener que copiar y pegar la pregunta allí, o directamente, como os decía nuevamente, tenéis abajito en la caja de información los enlaces disponibles sobre nuestros especialistas que nos han acompañado hoy, también Isis, aunque haya abandonado en este caso el debate, pero igualmente están todos linkeados para que podáis contactarles y podáis ir allí a hacer las preguntas. Norberto, sí, necesitabas algo más. Se te olvidó un detalle. ¿Qué es lo que hago yo? ¿De acuerdo? Lo mismo que le preguntaste a los otros panelistas. Para efectos así es, Norberto, así es. Entonces, miren, básicamente yo tengo una página, a mí los conocimientos que yo tengo me lo dieron gratuito mis maestros como sus maestros en un linaje que se pierde en la noche de los tiempos para atrás. Entonces, por lo tanto, yo tengo la obligación de difundir esto de manera gratuita. Ustedes, cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar, vayan a mi página de Facebook, Neurometafísica América. Discúlpenme de España, pero lo hice porque pensaba en Latinoamérica en ese minuto. Pero se llama Neurometafísica América y ustedes lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, ahí yo estoy disponible y están muchos artículos cortos que yo voy haciendo para tratar de poco a poco ir metiendo esta idea sobre lo que es el correcto percibir. Eso, Laura, y disculpa la interrupción. Para nada, Norberto, estamos encantados. Igual yo te iba a dar la palabra después, no nos íbamos a quedar sin saber, sin conocer cuál era tu especialidad, pero bueno, ahí ya lo tenéis también por parte de Norberto. Y bueno, vamos a ir a por la última pregunta. Me voy a inspirar en una pregunta que ha llegado a través del chat. ¿Cuál es el propósito definitivo de despertar? Ahí lo lanzo y vosotros, el que quiera, que salga al aire. Bueno, pues me atrevo yo. Si la conciencia es única y cada uno de nosotros somos fractales de la conciencia global, pues seguramente el objetivo último es que esa conciencia evolucione, ¿no? En la medida que cada uno de nosotros evoluciona, lo hace también esa conciencia colectiva. Y ahí es donde recupero palabras que ha utilizado Charo con muy bien criterio, a mi parecer también, como amor y compasión y todas esas palabras. Pues evolucionar cada uno hacia ese o en ese proceso seguramente lo que hace es alimentar esa conciencia colectiva para que evolucione hacia donde tenga que evolucionar. Y ahí sí que no tengo respuesta tampoco. A ver, Laura, ¿qué te puedo decir de eso? Realmente el despertar no es algo que uno dijera, bueno, ¿sabes? Bueno, ¿por qué quieres que yo despierte? A ver qué beneficios tengo con esto. Porque al final es un camino que todos vamos a transitar. Sencillamente los que estamos metidos en este tema, que algo hemos experimentado, que sabemos un par de cosas que nuestros propios maestros tal vez nos enseñaron, estamos haciendo algo que se debe hacer, es decir, todos tienen que ir subiendo los diferentes escalones de la conciencia y van a llegar, les guste o no, al minuto en que hay que despertar. Por lo tanto, no es un objetivo, es algo que va a suceder.
Puede que no te suceda en esta vida, pero en algún minuto, en algún evento conciencia, en alguna de tus múltiples universos, va a pasar que tienes que saltar esa valla y percibir de otra manera tu existencia y el entorno que la resguarda. Eso es lo que te puedo decir. Charo, no sé si tú Bueno, quieres yo aportar sí, algo. iba a decir algo que, bueno, creo que somos luz, de amor, de compasión, como bien hemos estado diciendo, y bueno, que se nos ensucia un poco esa luz, que se tapa y que hay que ir quitando esas capas que nos ensucian para poder llegar a brillar y a ser pues parte de ese fractal, pero limpito y luminoso. Eso es lo que yo creo, ¿vale? Y bueno, a cada uno a su ritmo y con su parecer y su forma de hacer, porque cada persona, como bien hemos estado diciendo, somos distintos y nos gustan distintas cosas, y lo que a lo mejor a mí no me sirve, pues a ti sí. Y bueno, buscando, al final encontramos y llegaremos, seguro. Yo creo que el punto clave, el secreto más grande que yo he descubierto y que se promueve mucho en este tipo de eventos como la mesa redonda es la tolerancia, ¿no? Yo creo que desde la tolerancia todos podemos crecer, todos podemos evolucionar, todos podemos autoconocernos, y que eso nos lleve también a conocer al prójimo. Así que ahí creo que ha quedado precioso que podamos compartir esta charla, y ahora os voy a pasar por pantalla uno a uno para que podáis despediros, y si queréis compartir un mensaje final. Por mi parte ha sido un verdadero placer poder acompañaros, poder moderar este evento. También agradecemos a Isis Chiara por haber estado participando de la charla, y bueno, ahí lanzo a pantalla de uno en uno. Cuando aparezcáis podéis comunicaros. Bueno, pues insistir en agradecer este rato tan extraordinario de compartir puntos de vista sobre la misma cosa. Para mí, en el fondo, todos estamos viendo lo mismo, lo vemos desde distintas perspectivas, desde diferentes trayectorias personales y formativas, pero en el fondo, de alguna manera, todos estamos mirando hacia una especie de centro donde convergen todas esas visiones, ¿no? Iba viendo aquí aparecen a la derecha de mi pantalla las preguntas que iban entrando de las personas que nos están viendo, y iba intentando dar una respuesta mental a cada una de ellas también, porque plantean cosas muy interesantes, ¿no? Es una lástima no haber podido ir respondiendo a alguna de ellas, porque realmente te das cuenta que todos estamos en un proceso creativo de despertar, y que muchas de estas respuestas que se están dando o reflexiones que se están dando en el chat podrían ser perfectamente válidas e introducirse en nuestra conversación, porque nos alimentarían también de opiniones muy diversas e interesantes. Para ya acabar, agradecer a Mindalia la participación en esta mesa redonda. He disfrutado mucho con las opiniones también de las personas que me han acompañado en ella, y bueno, y confío poder participar en el futuro en alguna otra mesa de este tipo, porque el primero que se enriquece soy yo mismo. Gracias. Estimados amigos, quiero tomar las palabras de Laura, porque si bien la neurometafísica o el quinto camino de primera parece muy deprimente, muy terrible, es un largo paso por la noche del espíritu, pero tiene algunas cosas que son positivas, como por ejemplo lo que habló Laura de la tolerancia. En la neurometafísica la tolerancia no es un imperativo moral, no es algo querible o qué bueno que sea, es técnica. Es técnica porque si yo me doy cuenta que el universo que yo experimento es mío, solo mío, y cada cual tiene su universo personal, no puedo juzgar a los otros. Entonces, por ejemplo, los otros panelistas tienen perspectivas diferentes a mí, pero yo no puedo juzgarlo ni puedo criticarlo, porque cada uno es un universo personal. Entonces, en el fondo, uno tiene que tratar de recoger aquellas cosas importantes de los otros universos y ir construyendo su propia biblioteca de datos. Por eso que la neurometafísica te hace extremadamente tolerante. Lo demás que puedo agregar es que me encantó este espacio. La gente que tenga dudas, como les digo, yo estoy totalmente dispuesto y abierto a responder todas las dudas, y pueden tener todo un proceso de formación viendo mi página Neurometafísica América en Facebook,
y ahí pueden descubrir artículos que les van a interesar, cosas que les van a sorprender, cosas que no les van a gustar, pero siempre estaré yo ahí dispuesto a resolver todas sus dudas. Muchas gracias por este espacio. Saludo a Laura, saludo a Anthony, a mis demás amigas panelistas, y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Bueno, pues lo mismo que mis compañeros. Muchísimas gracias por el espacio, a Mindalia, a ti, por supuesto, y a mis compañeros por compartir. Por supuesto, me ha encantado compartir con ellos, y a todos los que nos han preguntado por su participación y por sus preguntas tan maravillosas. Y bueno, poco más que añadir. Espero también volver a participar en otra mesa redonda. Ha sido un placer. Y bueno, lo dicho, si necesitáis alguna pregunta sobre lo que hago, estaré encantada de responderla. Gracias, Charo, gracias, Antoni, gracias, Norberto. Ha sido un placer también para mí poder compartir con vosotros, poder conoceros, y sobre todo me encantará volver a veros en este espacio, en nuestra pantalla, si así deseáis que sea. Para los que estáis al otro lado de la pantalla, gracias también por estar, por vuestro aporte, por ese debate que se genera en el chat, que también enriquece muchísimo, como bien decían los especialistas, la charla que compartimos, ¿no? Y del día de hoy. Y sobre todo, gracias por acompañarnos cada día. Os quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Nos ayudáis un montón compartiendo este vídeo o cualquiera de los que os regalamos cada día, y dejándonos los me gustas si os ha servido esta información. Ahora nos vamos, pero nos vamos a Instagram, así que en un momentito vamos a estar por allí hablando sobre el Día de los Enamorados. No os lo perdáis. Os veo en nada.